327 días exactos entre la caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania. Hoy conversamos con uno de los testigos clave de la época, el expresidente español Felipe González. Señor González, bienvenido. Gracias. Y bienvenidos a ustedes a la entrevista en Deutsche Welle. Soy Jenny Pérez, aquí en Madrid. Expresidente, ¿qué recuerdos vivos tiene usted de ese proceso histórico? Todos y muy intenso. Desde el día que cayó el muro y una conversación con Helmut Kohl y Willy Brandt diciendo: aquí me tienen, esto es un hecho histórico no reversible y es mejor montar el caballo de la historia que dejarlo suelto, porque la galopada puede conducir al desastre. Yo estoy con la unidad de Alemania. ¿Qué pasó con Felipe González cuando cayó el muro de Berlín? Que descolgué el teléfono estando en la presidencia del gobierno, hice 2 llamadas. Llamada número 1 al canciller, que venía de vuelta de un viaje a Polonia, creo, sorprendido por los acontecimientos, y llamada número 2 a Willy Brandt. Eso fue lo que pasó. Más allá de la emoción, yo fui consciente de que vivíamos un acontecimiento histórico que cambiaría la historia de Alemania, la historia de Europa y, por extensión, la historia del mundo. Y reaccioné solidariamente. Efectivamente, usted fue uno de los mandatarios que más decididamente apoyó ese proceso de reunificación en Alemania, y uno se pregunta también por qué, porque una gran Alemania incluso ponía en riesgo o podría poner en riesgo las ayudas económicas que recibía, por ejemplo, de la Unión Europea en aquella época. Mi relación con Helmut Kohl, además de con Willy Brandt, Helmut Kohl, que estaba en la sala de máquinas, se basaba en algo que temo que se pierda. Helmut Kohl apostó por la unidad alemana, lógicamente, y apostó por el euro sobre la base de una convicción muy profunda que generaba confianza. Él decía: nunca más una Europa alemana, quiero una Alemania europea. Imagínese lo que significa. Helmut Kohl compartió el sueño de reunificación con alguien quien usted bien conoce, con el canciller socialdemócrata Willy Brandt. ¿Usted cree que el sueño de la socialdemocracia de Willy Brandt se mantiene el día de hoy? No, todo está en crisis. Incluso está en crisis la idea germinal, la idea fuerte. Helmut Kohl: quiero una Alemania europea. Muchas veces vemos que Europa duda en todo, incluso en la crisis migratoria, y da la impresión de que hay más tentación de una Alemania alemana más allá de lo que ocurra en Europa, o de una Alemania que condiciona lo que ocurra en Europa, más que es uno de los grandes protagonistas de la Unión Europea. Eso es lo que creo que está en riesgo. ¿Usted cree sinceramente o está de acuerdo en lo que ha dicho, por ejemplo, el canciller Helmut Kohl respecto a las políticas de Angela Merkel al interior del bloque, de que estás destruyendo su Europa? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo hablé ya hace tiempo, porque como está muy enfermo Helmut, hablé con él. Efectivamente, yo creo que no solo la Alemania de Merkel, incluso la Alemania anterior, la fase del canciller Schröder, esa idea de una Alemania alemana para después pasar una Alemania que defiende sus intereses con falta de visión europea, contradice la idea de Kohl. Y eso es lo que explica su aproximación. Y esa aproximación de Kohl es la que debería estar vigente para construir la Unión Europea de verdad. ¿Y no le tocó a usted en su momento también como mandatario en sus gobiernos enfrentar quizás con esa política austera que tanto se critica hoy de parte de Alemania, aplicar recortes, si se quiere, en los momentos más complicados, que lo llegó incluso a enfrentar con los sindicatos en la época? No, no exactamente. Lo que ha pasado ahora no tiene parangón con otros momentos de la historia. Es verdad que los países tienen que ir ajustando sus políticas macroeconómicas para intentar sortear momentos de crisis. No, pero esto que ha pasado ahora nace de un defecto estructural. Primero, la unión monetaria es imposible sin unión económico-fiscal. No funciona. Por eso el tratado que firmamos, de nuevo recuerdo a Kohl y a otros protagonistas, era el tratado de unión económica y monetaria. Intentar desarrollar lo monetario sin tener una verdadera convergencia económico-fiscal lleva a la crisis que hemos tenido. Nunca en Europa se ha hecho de una crisis un programa de austeridad hasta el límite.
Pero desde esa concepción pudo haber sido quizás de otra manera, haber resguardado mejor quizás las diferencias, las asimetrías dentro del bloque respecto a países pobres de los ricos, ahora claro, con ese peso de la historia que tenemos. Claro, pero es que las asimetrías no se han producido solo por las diferencias de renta. Las asimetrías que han producido choques se han producido por una gestión equivocada de la Unión Económica y Monetaria. La inexistencia de la Unión Económica. Verá, desde el punto de vista de la Unión Monetaria, España, en 2009-2008, España cumplía el pacto de estabilidad en el que se fundamenta la Unión Monetaria mejor que Alemania y que Francia. Mucho mejor. Por tanto, el problema no era de cumplimiento del acuerdo. Eso lo cumplía España. Lo que no cumplía España era la convergencia en políticas económicas y fiscales. Por tanto, lo que hay que ver es dónde está el fallo. Ese, el fallo estructural. Después hay un fallo coyuntural agobiante. Y yo no lo comparo con hacer políticas disparatadas. Lo que ha hecho Estados Unidos para enfrentar la crisis financiera, la implosión del sistema financiero 2008, es exactamente lo contrario de lo que ha hecho Europa. Y los resultados allí son mucho mejores. Volviendo al sueño de Kohl, entonces Europa ha de alguna manera errado ese camino, perdido ese camino. Ha perdido ese camino. Pero de nuevo lo vemos ahora en la crisis migratoria. La crisis migratoria se trata en base a Dublín. Pero antes de entrar en la crisis migratoria, me interesa sobre todo seguir con el tema del plan austero. Usted dice que ha equivocado el camino, que está de acuerdo con lo que dice el canciller Kohl, pero por otro lado vemos, por ejemplo, que pese a los esfuerzos de este modelo austero, España por primera vez crece. ¿Cómo explica usted eso? Claro, porque no hay nada que caiga eternamente y no rebote. Imagínese, Irlanda es un país rescatado al 100%. Se destruyó todo su sistema financiero, etc. Irlanda este año crece al 6,1%. Tiene 9,5 puntos de paro. Su prima de riesgo frente a la de España, que es de 140, 130, 140 puntos, es de 67. Claro, tocan fondo y rebotan, pero rebotan porque ha habido políticas como, por ejemplo, la caída del precio del petróleo, o la política monetaria del Banco Central Europeo, por primera vez, que ha sido negada, contrariada o contradicha por la propia Alemania. Esa política monetaria ha permitido que se mantengan muy bajos los tipos de interés para la financiación de la deuda, que haya mucha liquidez para intentar un poco de crecimiento. Por tanto, España crece. Cuando dice, son las reformas internas. Lo siento mucho, me gustaría decir que sí, pero no es verdad. Y con esta crisis, la que usted mencionaba ya, la crisis de los refugiados, ¿cómo evalúa usted, ha respondido Europa a esta crisis inesperada también, con una cara muy dramática que ha conmocionado al mundo y ha puesto a Europa también en entredicho? Esto va a durar mucho, por tanto, esto no es un problema coyuntural. Dicen que es inesperada la crisis, no es verdad. Cuando se produce la guerra del Golfo, la Segunda Guerra del Golfo, se destruye Saddam Hussein, etc., se destruye la Guardia Republicana, un país pequeño como Jordania recibe 2 millones de refugiados. Ahora, el Líbano, después de 4 años de guerra en Siria, tiene 800.000 para una población de 3 millones, por favor. Turquía tiene 2 millones de refugiados. Lo que quiero decir, Grecia es una frontera que no puede controlar en el sentido más noble del término, registrar el flujo de refugiados. Es decir, nos ha sorprendido. ¿Cómo que nos ha sorprendido? Le aseguro, y lamento decirlo, que si esa es la actitud, nos va a seguir sorprendiendo durante los próximos 10 años, porque no habrá un problema de 150 o 170.000 refugiados. Habrá millones de personas huyendo de la guerra. Millones. ¿Cuántos serán? ¿10, 12, 14? Y esa guerra va a durar. ¿Europa tiene una política para eso? Tampoco tiene una política para eso. ¿Qué le parece la respuesta de Alemania? Alemania ha tenido una respuesta valiente para la coyuntura, pero Alemania debería proponer, como Francia, como España, como Italia, todos los países de la Unión, reconstruir la política de la Unión en 2 aspectos básicos: que haya una política migratoria de la Unión y que haya una política de asilo y refugio de la Unión. Era el acuerdo de Dublín de hace unos pocos de años.
Entonces sí que era imprevisible que el problema de los refugiados fuera un problema de cientos de miles de millones de personas. Se pensaba en los refugiados como persona a persona. Esto no es la situación, por favor. Oriente Medio va a estar en guerra durante mucho tiempo. Eso no se afronta. Va a estar en guerra durante mucho tiempo. El Estado Islámico está rompiendo la integridad territorial de las naciones reconocidas en Naciones Unidas. Señor González, 25 años es una edad bastante importante, para muchos dicen es la madurez. ¿Qué le desea usted al pueblo alemán en sus 25 años de reunificación? Bueno, en términos históricos, 25 años de reunificación después de una división tan traumática, con sistemas tan diferentes, son muy poco tiempo. Todavía existen muchos residuos de lo que fue la fractura. Claro, yo creo que Alemania lo ha gestionado muy bien en términos históricos. Si reprocho algo es la dimensión europea. Le confesaré una cosa. Cuando se produce la primera reunión del Consejo Europeo tras la caída del muro de Berlín, yo propuse en la reunión que la política de integración de Alemania del Este en la República Federal Alemana fuera una política europea, no una política alemana. Y le voy a decir algo que nunca he dicho. Helmut Kohl y Genscher me dijeron: te agradecemos, Felipe, tu voluntad, pero sabemos que los demás no se van a hacer cargo del coste de la unificación. Así que te lo agradecemos, pero lo vamos a tener que hacer nosotros. Yo le dije: no me lo agradezcan, porque sé que el coste de la unificación no solo va a ser alemán, aunque en principio lo paguen ustedes, lo pagaremos todos. Felipe González, muchas gracias por esta entrevista. Gracias.